sábado 25 de enero de 2025. Buenas tardes, estimados telespectadores. Vamos con los principales titulares. Alto el fuego en Gaza. La entidad sionista libera 200 prisioneros a cambio de 4 rehenes sionistas como parte de la segunda fase del acuerdo. El Parlamento árabe condenó enérgicamente la declaración del Parlamento Europeo sobre la situación de derechos humanos en Argelia, calificándola de injerencia flagrante e inaceptable. Incremento de tensiones en las Américas. México rechaza vuelo militar de Estados Unidos que deporte migrantes. Hola de nuevo, empezamos por la actualidad en Palestina. El ejército de ocupación israelí continúa su agresión contra la ciudad de Jenin y su campamento por quinto día consecutivo, dejando 14 mártires y decenas de heridos, destruyendo, demoliendo y quemando numerosas casas de ciudadanos y destruyendo la infraestructura ahí existente. Varias aldeas y ciudades de la provincia de Jenin fueron testigos de redadas, asedios de viviendas y arrestos, entre ellas el Silah al-Haritiya al oeste de Jenin y Mitalun y Kabatiya al sur de Jenin, donde esta última fue testigo de bombardeos sionistas desde un avión no tripulado. Tres instituciones palestinas que dan seguimiento a los asuntos de los prisioneros anunciaron los nombres de 200 prisioneros palestinos que Israel tiene previsto liberar más tarde este sábado, incluidos 121 condenados a cadena perpetua como parte del segundo lote del acuerdo de intercambio. Las fuerzas sionistas despejaron las carreteras cerca de la prisión de Ofer en la Cisjordania ocupada antes de la liberación de los prisioneros palestinos en el segundo intercambio, según el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Gracias a Dios, agradecemos a los mártires, agradecemos a los héroes, agradecemos a todos en Gaza. Gracias a Dios. No puedo expresar mi emoción por haber sido liberado en este acuerdo. Gracias a todos. Esperamos que otros prisioneros también sean liberados. 4 mujeres soldadas israelíes tomadas como rehenes fueron liberadas este sábado como parte de este segundo grupo de rehenes liberados en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza. La entrega tuvo lugar en la plaza palestina de Gaza en medio de la presencia de un gran número de miembros de las brigadas Al-Qassam y las brigadas Al-Quds y miles de palestinos. Pasamos ahora al Líbano, donde se extiende la guerra sionista. El ejército sionista ordenó a miles de libaneses desplazados que no regresaran a las aldeas cercanas a la frontera hasta nuevo aviso, un día después de que dijera que sus fuerzas permanecerían en el sur del Líbano, más allá de la fecha límite del domingo para retirarse. El acuerdo de cese el fuego entrado en vigor en noviembre pasado estipula que la entidad sionista debía retirarse del sur del Líbano en un periodo de 60 días que termina este domingo. Sin embargo, la ocupación no dejó de violar el alto al fuego desde el comienzo. Por su lado, un portavoz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, FINUL, destacó este martes la frágil situación en el sur del Líbano, citando la presencia de fuerzas sionistas en la región, al tiempo que advirtió contra el retorno al conflicto a medida que se acerca el final del plazo de 60 días para que la entidad sionista se retire del territorio libanés.
Hasta ahora el ejército libanés ha podido trasladarse a varios lugares. Hemos estado trabajando en coordinación con ellos, trasladándonos a este lugar junto con la FINUL y luego asumiendo toda la disposición. Ese es el trabajo de 1701 para apoyar al ejército libanés. Pero hasta ahora todavía estamos lejos de la retirada total de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. Muchos pueblos y muchas áreas todavía están bajo ocupación. Y de Oriente Medio pasamos a actualidad nacional como política de poner veneno en la miel que busca politizar la cuestión de los derechos humanos y utilizarla como pretexto para intervenir en los asuntos internos de los estados. El Parlamento Europeo se ha alineado con la campaña de la extrema derecha francesa contra Argelia, publicando un reglamento sobre la situación de los derechos humanos en el país. Más detalles en este comentario de Karim Mustfawi. En una maniobra inexplicable e inaceptable, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que condena la situación de los derechos humanos en Argelia, ello basándose en informes distorsionados y acusaciones falsas. Al realizar un rápido análisis de los hechos y revisar los antecedentes de los miembros de la Comisión Europea, se pone en evidencia que la mayoría de los afiliados a este organismo están implicados en casos de corrupción y soborno, relacionados con el escándalo conocido como Marrock Gate. Esta flagrante interferencia en los asuntos internos de un país soberano refleja el alineamiento bastante claro del Parlamento Europeo con la agenda de la extrema derecha francesa, con tal de agravar las relaciones argelino-francesas en favor de cálculos estrechos y exportar las crisis internas para que las autoridades de París puedan hacer frente a la crisis económica que se vive en el país y distraer a los franceses de sus verdaderas reivindicaciones. Aunque el Parlamento Europeo afirma que defiende los derechos humanos, la campaña lanzada contra Argelia en este momento pone de relieve el doble rasero de este organismo. Mientras ejerce presión sobre una autoridad judicial independiente, hace la vista gorda ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos que comete la entidad sionista en los territorios palestinos ocupados y en el Líbano, además de otras cuestiones relativas también a los derechos humanos. La política de poner veneno en la miel adoptada por París y el Parlamento Europeo, que busca politizar la cuestión de los derechos humanos y utilizarla como pretexto para intervenir en los asuntos internos de otros estados, como es el caso para Argelia hoy en día, ya no es un secreto para nadie y ha quedado plenamente al descubierto. Su verdadera intención no es sino restaurar el viejo escenario colonialista. Y como reacción ante la maniobra inexplicable del Parlamento Europeo contra Argelia, el Parlamento árabe condenó enérgicamente la declaración del Parlamento Europeo sobre la situación de derechos humanos en Argelia, calificándola de injerencia flagrante e inaceptable en los asuntos internos del país, ello en un comunicado de prensa. El mismo organismo pidió al Parlamento Europeo que respete las decisiones de la justicia argelina y cesar de inmediato tales acciones que constituyen una violación flagrante de todos los instrumentos internacionales. La República de Argelia es un país regido por leyes e instituciones constitucionales que gozan de independencia decisoria y órganos judiciales que ofrecen todas las garantías necesarias para proteger las libertades, los derechos humanos y la libertad de expresión a cada ciudadano argelino. Los miembros del Parlamento Europeo permanecieron de brazos cruzados e hicieron la vista gorda cuando se violaban los derechos humanos en Palestina y se perpetraba una guerra genocida contra el pueblo palestino ante los ojos del mundo. En otro orden de ideas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una declaración presidencial iniciada por Argelia a título nacional en la que se destaca la arquitectura institucional de la lucha contra el terrorismo en África. Esta declaración presidencial, que coronó el debate de alto nivel sobre la lucha contra el terrorismo en África, celebrado el 21 de enero de 2025, confirma por primera vez el reconocimiento al más alto nivel internacional del papel de campeón de la Unión Africana para la prevención y la lucha contra el terrorismo, papel asignado al presidente de la República, Abdelmejid Tebboune.
Por primera vez y con la insistencia de Argelia, se reconoció el papel esencial desempeñado por los mecanismos africanos existentes, en particular el Comité de Servicios Africanos de Inteligencia y Seguridad, la Unidad Antiterrorista de la Fuerza Africana de Reserva y AFRIPOL, lo que demuestra la creciente madurez de la arquitectura de la seguridad continental. El secretario general de la ONU debe presentar informes anuales sobre los esfuerzos conjuntos de la Unión Africana y la ONU en la lucha contra el terrorismo en África, estableciendo un mecanismo de seguimiento regular sin precedentes. Y siempre en lo que se refiere a África, pasamos ahora a la última colonia del continente africano. El representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas y coordinador con la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, calificó la ocupación marroquí de Estado canalla, patrocinador y exportador de terrorismo transnacional, citemos. El diplomático saharaui declaró este sábado a Radio Argelia que Marruecos, o a la radio argelina, que Marruecos sigue practicando el terrorismo de Estado en las zonas ocupadas de la República Saharaui desde 1975, añadiendo que el régimen del Makhzen ha practicado métodos de limpieza étnica y genocidio contra civiles saharauis desarmados, arrojándolos desde helicópteros y enterrando a muchos de ellos vivos en fosas comunes. Cuando hablamos del estado de ocupación marroquí, hablamos de un estado canalla, patrocinador y exportador de terrorismo en nuestra región y fuera de ella. ¿Quién de nosotros nos recuerda los atentados terroristas perpetrados por ciudadanos de Marruecos, epicentro del terrorismo, en ciudades europeas como Madrid, París, Bruselas, Londres, Barcelona, Finlandia y otros lugares? Todos estos hechos documentados demuestran la implicación del estado de ocupación marroquí en ser una tierra fértil para el terrorismo y apoyar a grupos terroristas transnacionales que dependen del cannabis y otras drogas marroquíes como fuente principal de financiación para sus operaciones terroristas en nuestra región y fuera de ella. Seguimos en África, pero esta vez en Sudán. El jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, visitó a las tropas de Al-Jili al norte de Bahri este sábado, donde las fuerzas de ejército afirman haber tomado el control de la principal refinería de petróleo de Sudán. Sin embargo, las fuerzas de apoyo rápido, un grupo paramilitar, afirmaron que sus fuerzas habían infligido pérdidas sustanciales al ejército en múltiples frentes de batalla y enmarcaron las afirmaciones del ejército como parte de un patrón de desinformación de larga data. Civiles y soldados sudaneses celebraron cerca de la principal refinería de petróleo del país, la refinería de Garri, al norte de Bahri. Hemos pasado días difíciles con las fuerzas de seguridad revolucionarias, con robos, saqueos, miedo. Vivíamos bajo un régimen de terror donde te aferras a tus derechos solo para ver cómo te los quitan. Rumbo a Europa ahora para indicar que 3 civiles ucranianos murieron después de que las fuerzas ucranianas bombardearan la ciudad de Oleshki, controlada por Rusia en la región de Kherson, según indicó el sábado Vladimir Saldo, el gobernador instalado por Rusia. O sea, son 3 civiles rusos. Y por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que los sistemas de defensa aérea derribaron el sábado 11 drones ucranianos sobre el Mar Negro cerca de Crimea y 3 drones sobre la región rusa de Belgorod. Un dron también fue destruido sobre la región rusa de Briansk durante la noche. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró a los periodistas este sábado que espera que Europa y Estados Unidos participen en las conversaciones para poner fin a la guerra de su país con Rusia. En una rueda de prensa conjunta con la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, Zelensky declaró que Ucrania también debe participar en las conversaciones para poner fin a la guerra, ello de cara a dichas negociaciones o de cara a que dichas negociaciones tengan un impacto significativo. En cuanto a cómo se organizarán las negociaciones, Ucrania realmente espero que esté presente al lado de Estados Unidos, Europa y los rusos.
Sí, realmente me gustaría que Europa participara, porque seremos miembros de la Unión Europea. Будемо членами Європейського Союзу. Miles de alemanes protestaron este sábado en Berlín y otras ciudades contra el ascenso del partido ultraderechista y anti-inmigrante Alternativa para Alemania AfD antes de las elecciones generales del 23 de febrero. En la puerta de Brandeburgo de Berlín, los participantes encendieron sus teléfonos, hicieron sonar silbatos y cantaron canciones antifascistas. Y en Colonia, los manifestantes portaron pancartas denunciando a la AfD. Ja, ich finde das schon alles sehr beängstigend. Me parece muy aterrador lo que está sucediendo ahora mismo y ahora con la campaña electoral que se ha desviado mucho hacia la derecha. Y sí, defiendo la democracia, la apertura y la diversidad y creo que eso es lo que hace que Alemania sea lo que es. Por eso es importante ponerse de pie y estar Es aquí. wichtig, dafür aufzustehen und da zu sein. En las Américas, ahora México rechazó una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para permitir que un avión militar estadounidense que deporta migrantes aterrice en el país. Según indicaron este viernes funcionarios estadounidenses y un funcionario mexicano, aviones militares estadounidenses realizaron el viernes 2 vuelos similares a cada uno con unos 80 migrantes a Guatemala. Sin embargo, el gobierno no pudo avanzar con un plan para que un avión de transporte C-17 aterrizara en México después de que el país denegara el permiso. Este sábado, el Senado de Estados Unidos confirmó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, lo que coloca en su puesto a un miembro clave del gabinete republicano en momentos en que este lanza una amplia ofensiva contra la inmigración. Noem, que fue gobernadora de Dakota del Sur, comparte las opiniones de línea dura de Donald Trump sobre la inmigración y calificó la inmigración ilegal como una invasión durante una audiencia de confirmación a principios de este mes. Security is very important, not only for. I'm satisfied that Governor Noem will. Estoy convencido de que la gobernadora Norm, en la medida de sus posibilidades, nos ayudará con nuestras responsabilidades de supervisión e incluso nos ayudará a obtener respuestas a las cuestiones pendientes de la administración Biden. Creo que la gobernadora Norm está muy bien calificada para ser secretaria de Seguridad Nacional. Le deseo lo mejor en la aplicación de la ley y recalco que la seguridad fronteriza es muy importante, no solo para la soberanía de esta gran nación nuestra, porque no se puede ser una nación soberana si no se controlan las fronteras. Señoras y señores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.